¿no?, a este encuentro. Bueno, a continuación, como digo, vamos a cerrar el tercer bloque dedicado a artes y humanidades. Y bueno, la persona a la que voy a tener el honor y el placer de presentar a continuación, pues es una de esas personas que a uno, por lo menos a mí, pues se le quedan marcadas, intuyo ya que por vida. Por su sabiduría filosófica y por su talento como profesor, eso sin ninguna duda, pero sobre todo por su generosidad y por su cercanía, su familiaridad. Me parece que nunca se lo he dicho, creo, pero este encuentro creo que es un buen momento para que lo sepa, y es que se da la circunstancia de que la primerísima clase a la que yo asistí en la universidad, hace pues aproximadamente unos 10 años o algo así, era precisamente una asignatura impartida por él, llamada Introducción a los problemas filosóficos, lunes y miércoles de 5 a 7, o algo así, parecido. No sé si la sigue impartiendo, pero a mí personalmente pues consiguió encandilarme en aquella época y lo sigue haciendo, por supuesto. Esta persona es Juan Manuel Aragüés Estragués, es profesor titular del Departamento de Filosofía en la Universidad de Zaragoza, y la conferencia que nos trae aquí se titula De idiotas a coinotas, o sobre el reto de construir un mundo en común. No te quito más tiempo, Juanma. Adelante, todo tuyo. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. La verdad es que siempre que coincidimos en algún acto público, pues consigues emocionarme, porque me dices unas cosas que me quedo absolutamente pasmado, ¿no? Y que te las agradezco sinceramente, porque esto es lo que te reconcilia con tu trabajo, ¿no? Yo creo que la labor de profesor tiene esta dimensión. Si consigues interesar a la gente y ves que lo que haces pues llega, es uno de los pagos más maravillosos que puedes tener. Yo que he sido profesor de secundaria primero y de universidad después, pues para mí no hay cosa más grata que, sobre todo cuando estaba en secundaria, que ver el brillo en los ojos del alumnado, ¿no? Cuando dices alguna cosa y ves que les está llegando y que se está procesando en la mente, ¿no? Una pena que con el procedimiento que tenemos que utilizar así a telemático y a distancia, pues no vea esos ojos, y tampoco, igual lo que conseguía hoy eran caras de aburrimiento, que todo es posible. Pero bueno, es una pena no poder ver a la gente que está ahí, a la que saludo con cariño, y ya sabe, Jorge, que yo, si hubiera sido posible, pues hubiera preferido estar en Sabiñánigo, pues para tener un contacto más estrecho, ¿no? Entonces, pues lo primero, muchas gracias a Jorge por organizar esto, y en segundo lugar también, como no, al Ayuntamiento de Sabiñánigo, porque creo que es una iniciativa, vamos, me parece magnífica, me parece interesantísima, y os animo a que sigáis en esta línea, porque el mundo rural merece una atención que muchas veces pues desde las capitales no sabemos darle, y que está muy bien que toméis la iniciativa para conseguirlo, ¿no? Bueno, lo primero que tengo que explicar, evidentemente, es el título de la conferencia, ¿no? Porque alguno habrá dicho, pero ¿de qué va a hablar este hombre? ¿Qué nos cuenta, no? ¿Qué es eso de los coinotas? Bueno, pues es que efectivamente es una palabra que me he inventado, con lo cual, si alguien se ha vuelto loco buscándola y no la ha encontrado, que no se preocupe, porque es que no, de momento no existe. No sé si la Real Academia me hará caso algún día y la introducirá, pero de momento es un neologismo sin respaldo académico, ¿no? Lo explico muy rápidamente. Voy a hacer dos previos. El primer previo es de etimología, de explicación del porqué de esas dos palabras que constituyen lo central del título, idiotas y coinotas. Bueno, idiota es una palabra que conocemos muy bien, pero que no somos conscientes de la etimología cuando utilizamos la palabra idiota. Idiota viene del griego idion quiere decir particular. Entonces, el idiota para los griegos es aquel que no sabe salir de su mundo, que solamente sabe mirarse a sí mismo, que se queda en su estrecho universo, y que es incapaz de ni entender ni colaborar con el otro. Eso es un idiota para los griegos, y queda en parte en el concepto que utilizamos de manera cotidiana, aunque también es cierto que ha perdido buena parte de esa etimología, ¿no? Y en griego, frente a lo idion, a lo particular, está lo koinon, lo común, lo que se comparte, lo que sale de sí para encontrarse con lo
con lo diverso y con lo otro, ¿no? Y entonces si de idion sale idiota, pues de koinon puede salir perfectamente koinota, ¿no? Y yo creo que vivimos en sociedades idiotas, en sociedades muy individualizadas, muy particularizadas, muy egoístas, y que el gran reto que tenemos es el de construir sociedades koinotas, sociedades en las que lo común sea lo fundamental y lo que rija nuestros comportamientos, ¿no? Entonces, ese sería el primer previo de carácter etimológico. Y el segundo en el que enmarcar mi intervención, pues sería el contexto social y político en el que nos estamos moviendo, que yo caracterizaría por la existencia de una triple crisis, ¿no? Estamos en el marco de una crisis económica que empezó ya hace una década y que parece más olvidada en el sentido pues, de que no la referimos tanto porque su estallido se produjo hace tiempo, pero que sigue ahí y desgraciadamente pues con lo que estamos viviendo se va a acentuar. Una crisis que, y aquí hago un pequeño apunte, ya sabemos que las crisis no son, aunque generalmente nos las presentan así en los medios de comunicación como si fuera una tormenta, ¿no? Se ha producido una crisis, ¿no? Ha estallado una crisis. Bueno, generalmente las crisis suelen ser inducidas, suelen ser producidas. Y la crisis económica que se produce a partir de 2008 es una crisis implementada desde las élites políticas y económicas planetarias con unos objetivos políticos y económicos también pues muy claros y que se enmarcan dentro del contexto del neoliberalismo que estamos viviendo y cuyo objetivo fundamental es quebrar la espalda a lo público y convertir en negocio pues elementos que hasta ese momento lo habían sido menos, pues como por ejemplo la educación o la sanidad e incidir todavía más en esa dimensión individual a la que hacía referencia. Crisis económica por un lado, crisis ecológica muy evidente. Estamos llegando a los límites del planeta sin ninguna duda. Estamos al borde de lo que podríamos llamar un infarto ecológico. Nuestro planeta no soporta más, no aguanta más nuestro modelo social y nuestro modelo productivo, y las señales de alarma son cada vez más claras en ese sentido. Y en tercer lugar, pues evidentemente una crisis sanitaria que se manifiesta en esta pandemia de COVID que estamos sufriendo y que, bueno, pues lleva ya casi un año pues marcando nuestras vidas y haciéndonos funcionar de una manera que, bueno, pues no esperábamos. Nadie hace un año esperaba que fuéramos a vivir lo que estamos viviendo y, bueno, pues eso también nos tiene que hacer reflexionar. Este sería el triple contexto en el que quisiera enmarcar mi reflexión, que resumida de alguna manera lo que viene a decir es que es absolutamente imprescindible transitar de sociedades radicalmente individualistas, sociedades idiotas, a sociedades koinotas, a sociedades en las que lo común, lo colectivo, la humanidad en última instancia sea puesta como preocupación fundamental, que no es en absoluto lo que en estos momentos tenemos ante nuestros ojos, ¿no? Habitualmente el capitalismo había sido una forma social, aunque yo no la comparta, pues muy inteligente en el sentido de que sabía reaccionar ante las crisis y a veces anticiparlas, ¿no? Y sin embargo creo que estamos viviendo una forma de capitalismo, la neoliberal, absolutamente suicida, a la que el mañana no le importa absolutamente nada. Las élites sociales que nos gobiernan son élites sociales que viven el día a día, lo exprimen al máximo sin ningún tipo de preocupación por lo que pueda ocurrir en un futuro, y eso nos lleva directamente a la catástrofe si no somos capaces de cambiar la dirección de nuestras sociedades, ¿no?
sociedades, y este sería el primer punto de contenido de mi intervención, pues que, como decía, son sociedades tremendamente individualistas, ¿no? Algo que se viene gestando, algo que no es característica de estos momentos exclusivamente, sino que se viene gestando desde los inicios de la modernidad, desde los siglos XV, XVI, XVII, en los que el liberalismo comienza a convertirse en la ideología social dominante, y se construyen unas relaciones en las que el individuo pasa a ser la referencia más destacada, ¿no? Y aparece precisamente esa idea de individuo, como si los seres humanos fuéramos sujetos que podemos desempeñar nuestras vidas pues sin ningún vínculo con los demás, sin ninguna relación con los demás, y todo depende en exclusiva de nosotros, ¿no? Eso se manifiesta de manera muy clara en ese concepto anglosajón del self-made man, ¿no? El hombre que se hace a sí mismo, ¿no? La persona que se hace a sí misma, y que, bueno, pues tan presente está todavía en muchos países, sobre todo de tradición anglosajona, y sobre todo, pues lo sabéis, en Estados Unidos, ¿no? Esa idea de que cualquiera con su esfuerzo puede llegar a cualquier parte, ¿no? Ese mensaje tan poco real, por otro lado, pero que, bueno, comienza a gestarse, comienza a construirse en los siglos XVI, XV, XVII, fundamentalmente, insisto, en países anglosajones, y que se ha ido acentuando hasta llegar a la actualidad, ¿no? Incluso lo podemos ver en una novela famosa, como es el Robinson Crusoe de Daniel Defoe, ¿no? En la que se cuenta precisamente la historia de alguien, pues que tras un naufragio es capaz de reconstruir él solo una sociedad con su esfuerzo individual, pues consigue reconstruir su sociedad de origen, ¿no? A esto un teórico maldito, como es Karl Marx, le llama Robinsonadas, ¿no? Porque dice, a ver, que Robinson, por mucho que estuviera solo, no estaba solo, que cada día se iba al pecio del barco, se iba al barco que se había hundido, y se iba cogiendo cosas que traía de su cultura y de su sociedad, y que fueron las que le permitieron reconstruir aquello que tenía. Es decir, no solo dependió de su esfuerzo, que el esfuerzo siempre es importante, esto no hay que negarlo en absoluto, no se trata de negar la importancia del esfuerzo subjetivo, pero que es un esfuerzo que siempre está enmarcado en un contexto de carácter colectivo. Claro, esta tendencia de carácter, este individualismo que surge con los orígenes de la modernidad, pues se va acentuando con el paso de los siglos. La ideología liberal, que es una ideología que se hace dominante y que sigue siendo dominante con otra denominación ahora, la de neoliberalismo, sigue incidiendo en esta tendencia a la individualización, a la atomización, a la construcción de sujetos desvinculados de su entorno, de su realidad, y que desarrollan sus acciones y sus prácticas teniendo como único horizonte su propio interés, es decir, sujetos plenamente idiotas, en el sentido al que hacía yo referencia al principio de mi intervención, ¿no? El neoliberalismo, que es la forma ideológica dominante en nuestras sociedades contemporáneas, ha acentuado esta tendencia, y lo ha acentuado, por un lado, gracias a una herramienta fundamental, o a unas herramientas fundamentales que tienen que ver con lo tecnológico, ¿no? La tecnología, el desarrollo tecnológico de nuestras sociedades ha sido utilizado para promocionar ese individualismo. Y fijaos que digo ha sido utilizado para promocionar. No quiero decir que la tecnología nos lleve a eso.
El horizonte tecnológico no tiene por qué llevar al individualismo. Más bien, ya veréis cómo acabo mi intervención diciendo precisamente lo contrario, que se podría utilizar la tecnología de otra manera. Pero la tecnología tal como la utilizamos es una tecnología que nos abisma en nosotros mismos, que nos desvincula de nuestro entorno y se llega a constituir lo que un filósofo contemporáneo que a mí me parece muy interesante, que se llama Sloterdijk, escrito Sloterdijk, denomina comunidades en ausencia. Mientras que antes las comunidades eran comunidades que se visualizaban, pues la gente quedaba pues para tener una reunión o para asistir a un evento o para realizar una acción colectiva, pues en la actualidad muchas de las comunidades que constituimos son comunidades en las que no existe el contacto de los cuerpos. Estamos ante una pantalla, lo mismo que otros miles de personas. En ese sentido, constituimos una comunidad, pero son comunidades ausentes. Son comunidades que no viven la realidad colectivamente, ¿no? Una tecnología que, por otro lado, como decía, pues nos abisma en nosotros mismos y que tiene como consecuencia muchas veces que nos acerca a lo lejano, pero nos aleja de lo cercano. Nos acerca a lo lejano en la medida en que podemos tener una conversación, pues como estoy teniendo yo ahora con vosotros y vosotras, pues que estáis a 140 kilómetros aproximadamente de aquí, pero muchas veces estamos teniendo ese contacto con alguien a quien probablemente no conoceremos nunca en persona y nos estamos aislando de alguien que podemos tener a 5 metros al otro lado de la puerta y a quien no dirigimos la palabra porque nuestro interés está muy, muy alejado de nuestra posición geográfica, ¿no? Entonces, se impide el contacto entre lo cercano. Bueno, todos tenemos la imagen del grupo de amigos sentados alrededor de una mesa y cada uno con su móvil, pues tuiteando o haciendo lo que sea y no prestando atención a quien tiene al lado, ¿no? Entonces, el uso que hacemos de la tecnología, no la tecnología en sí, pero sí su uso, pues es un uso en ese sentido idiota. Es un uso idiota en la medida en que nos mete en un mundo propio que no compartimos con los cercanos y que genera una barrera, una frontera a nuestro alrededor. El neoliberalismo ha utilizado la tecnología como os decía, y luego en el neoliberalismo se ha generado lo que algunos autores pues denominan la construcción de sí o el empresario de sí, o esa palabra que a mí me parece tan horrible que es la palabra del emprendedor, ¿no? Aquel que utiliza todos sus esfuerzos y toda su inteligencia en construirse un futuro laboral el solo, cosa que, insisto, está bien. Bueno, está muy bien esa preocupación, ese deseo de perfeccionarse, de conseguir metas, todos en última instancia es lo que intentamos, ¿no? Cuando cogemos un libro y nos ponemos a leer, nos estamos perfeccionando, estamos buscando mayor conocimiento o un placer, ¿no? El problema está en que en nuestras sociedades neoliberales contemporáneas estas dinámicas se han vuelto dinámicas en las que el Estado y los gobiernos se han eximido de toda responsabilidad. Es decir, lo que nos pasa simplemente pues por nuestro desempeño, por lo que hacemos. Quiero decir, y pongo un ejemplo de una palabra también tremendamente desagradable desde mi punto de vista, que es la palabra de la empleabilidad, que seguramente habréis
oído en alguna ocasión. Bueno, pues si alguien no tiene trabajo, no es porque nuestras sociedades hipertecnificadas cada vez necesiten menos mano de obra, que es una realidad, sino porque no somos suficientemente empleables. Fijaos lo feo incluso del término, ¿no? No somos empleables, no se nos puede emplear, no se nos puede dar empleo. Y por lo tanto, como no nos puede dar empleo, el resultado es que no trabajamos. Es decir, no trabajamos porque el hecho de que no tengamos trabajo no es el resultado de unas determinadas condiciones sociales. Cualquier análisis riguroso de la actualidad lo que pone de manifiesto es que el desarrollo tecnológico va a hacer cambiar los modos de trabajo en nuestras sociedades de aquí a poco tiempo de manera radical. Eso es una realidad que cualquier estudioso serio analiza y afirma. Sin embargo, el mensaje que se nos lanza es: mira, como no te has preparado suficientemente, no eres empleable. Y por lo tanto nos metemos en esa carrera de más títulos, más papeles, más másters, más grados, más, porque se nos está diciendo que es un problema nuestro, ¿no? Pero claro, lo que ocurre en el ámbito del empleo no solamente lo que ocurre en el ámbito del empleo no es privativo de ese ámbito del empleo. Ocurre en muchos más ámbitos relacionados con la vida del sujeto. Y pongo el ejemplo de la salud. Bueno, pues cada vez se nos deja más claro que si enfermamos, que si nos ponemos malos es porque nuestra vida no es una vida suficientemente sana, no hacemos suficiente ejercicio, no acudimos lo suficiente al gimnasio, la comida que tomamos no es una comida suficientemente ecológica, y nada se dice, pues nuevamente, de las condiciones de contaminación en las que debemos vivir, y estoy hablando hacia una zona en la que eso es de una evidencia brutal por desgracia, con el tema del Líndano, pero cualquier gran ciudad es un foco de contaminación que hace que nuestras vidas pues se vean afectadas de manera muy seria. Ahora bien, el mensaje que se nos lanza desde la ideología dominante es que, bueno, pues que no somos capaces de atendernos lo suficientemente bien como para estar sanos, ¿no? Entonces, con lo que nos encontramos desde el origen de la modernidad y hasta la actualidad es el desarrollo de un discurso en el que se coloca en el centro al individuo y se le responsabiliza por completo de lo que ocurre, ¿no? Y además se entiende que esa es la forma natural de funcionar las sociedades y los colectivos, y que las sociedades y los colectivos están basados en esos individuos a los que además se hace semejantes e intercambiables los unos con los otros, ¿no? Lo que no se sabe bien, y entro en otra cuestión a la que podríamos llamar pues la memoria de lo colectivo. Y fijaos, digo, no se sabe bien porque esto es una cuestión que yo llevo estudiando pues no muchos años, y que cuando empecé a advertirla, pues la verdad es que al principio me quedé bastante sorprendido, ¿no? Bueno, podríamos hablar de la memoria de lo colectivo. ¿En qué sentido la memoria de lo colectivo? Pues en el siguiente. Parece que nuestras sociedades, las sociedades que vivimos y tal como nos organizamos, es como ha vivido siempre el ser humano. El ser humano ha querido siempre vivir de esta manera y ha desarrollado prácticas semejantes a las actuales. Bueno, pues nada más lejano a la realidad. La modernidad puede ser estudiada como un proceso de ruptura de formas de vida diferentes a las que tenemos ahora, y formas de vida en las que lo colectivo era algo absolutamente central y fundamental para el desarrollo de esas sociedades. Podríamos decir de alguna manera que las sociedades actuales, las sociedades liberales, se han construido sobre el desmontaje de sociedades en las que
lo colectivo era lo central, era lo nuclear. Esto se ve muy bien en una película que os recomiendo, que se puede ver en YouTube, con que pongáis en YouTube El joven Marx, pues la vais a ver. Y esa es una película sobre Marx, hasta 1848, es decir, hasta cuando cumple 30 años, cuando publica el Manifiesto Comunista. Me gustaría que vierais la primera escena. La primera escena es brutal, es muy buena, porque está construida con una voz en off que va leyendo uno de los primeros artículos que escribió Marx. Es un artículo, creo que de 1842 aproximadamente, un artículo sobre el robo de leña en los bosques de Alemania. ¿Qué era eso del robo de leña? Bueno, pues de repente una práctica que había sido habitual y que no estaba perseguida, como recoger la leña que había en el suelo por parte de la gente, pues para llevársela a casa y poder hacer fuego para calentar la comida o para calentar su propia vivienda, pues se convirtió en un delito. Esa madera pasó a pertenecer al dueño del bosque, y quien recogiera la madera del suelo se convertía, por lo tanto, en un ladrón. Ahí hay dos pasos. Un primer paso fue que esos bosques antes eran bosques colectivos, no eran bosques privados. Primero se privatizaron los bosques y posteriormente se privatizó la madera que estaba en el suelo de esos bosques. Entonces la película empieza con una voz que va narrando, va contando ese artículo, leyéndolo y diciendo precisamente esto: estáis convirtiendo en ladrones a gente que no lo es, que simplemente está cogiendo madera para calentarse, para hacerse la comida, y las imágenes lo que muestran es a gente cogiendo esa madera y la carga a caballo de policía o lo que sea, pues que cargan contra esa gente con una extremada dureza. Bueno, pues la historia de Occidente entre el siglo XV y la actualidad es la historia precisamente de eso, la historia de eso, de cómo los bienes comunes, los bienes que eran explotados comunitariamente por los pueblos, las ciudades, los colectivos, los prados, los bosques, las tierras comunes, pues fueron siendo progresivamente privatizadas y puestas en pocas manos que se enriquecieron enormemente, sin ninguna duda, y muchas manos que se empobrecieron radicalmente y que se sumieron en la pobreza y en un proceso de proletarización, que por otro lado fue el que les llevó a las ciudades y les convirtió en mano de obra barata, casi simplemente por un plato de comida para la incipiente industria, especialmente en Inglaterra. Es decir, que lejos de lo que pudiera parecernos en la actualidad, y a pesar de que tenemos todavía tenemos todavía ciertas formas de propiedad comunal, ¿no? Todavía hay bosques que pertenecen a los pueblos. Yo que he pasado toda mi infancia muy cerquita de ahí, porque yo veraneaba en el camping Pirineos de Santa Cilia de Jaca. He estado veraneando ahí toda mi vida y me iba a pescar al Subordán y al Aragón y tal, pues bueno, pues veía esos montes, ¿no? Montes comunales, pues que pertenecían a Javier Regay o a Embún o al pueblo que fuera, ¿no? Eso nos queda como resto, pero la modernidad fue un proceso de acabar con esas propiedades comunes. Si os dais cuenta, el neoliberalismo está haciendo lo que se llama una nueva ola de, lo que algunos llaman una nueva ola de cercados. Digo de cercados porque en Inglaterra lo que se hace es cercar los campos. Eran campos que no tenían, eran campos abiertos, eran pastos extensos, y de repente se cercan para meter ahí ovejas que produzcan lana y que sean la base de la industria textil, ¿no? Bueno, pues estamos viviendo una nueva ola de cercados con el neoliberalismo,
en la que lo que nos encontramos es con que, bueno, pues hay una pretensión muy clara, pues, de privatización de la educación, de la sanidad, bueno, los anuncios de seguros médicos se han multiplicado, los anuncios también de planes de pensiones se han multiplicado, es decir, todo aquello que pertenece al ámbito de lo público no solamente pretende privatizarse, sino convertirse en negocio. Se intenta que se convierta en negocio. Es decir, aquello que nos pertenece a todos, como la salud, ¿qué hubiéramos hecho en este país sin una sanidad pública como la que tenemos? A pesar de que durante años nos la hayan estado destrozando a base de reducir presupuesto, ¿qué hubiéramos hecho ante la pandemia si no hubiéramos tenido una sanidad pública como la que tenemos? Y hubiéramos tenido cada uno que responder con un seguro privado como existe en Estados Unidos, que sabéis que funcionan con seguros privados, y si tu seguro, y hay seguros de muy diferentes niveles, y bueno, si tu seguro es un seguro baratito, pues evidentemente no te va a cubrir una enfermedad grave. Hay por ahí una película de Michael Moore, ahora no recuerdo cuál de ellas, creo que Psycho, no recuerdo, una de las películas que hace Michael Moore, que sabéis que es un cineasta norteamericano muy crítico con Estados Unidos, en la que cuenta una historia absolutamente brutal, y es la de un carpintero que trabajando en su casa se corta 2 dedos y se va inmediatamente al hospital a que se lo reinserten, y le dicen que su seguro solamente le cubre uno y que elija uno. Claro, ¿os imagináis llegar aquí al hospital de referencia con 2 dedos cortados y que os digan, ¿cuál que prefiere usted, el anular o el índice? Porque no le cubrimos los dos. Bueno, eso a nosotros nos parece una barbaridad. Bueno, pues los desarrollos extremos del neoliberalismo apuntan en esa dirección. Bueno, por un lado, por lo tanto, esa memoria de lo colectivo pues nos remite a esos momentos sociales en los que la economía colectiva tuvo una cierta Vale, perdonadnos, ha habido uno de estos efectos paranormales que son tan habituales cuando se trata de cableado e informática, pero ya estamos de vuelta. Juanma, perdónanos y adelante, continúe. Voy a retomarlo en la cuestión de los saberes. Donde tú veas, sí, adelante. Imagino que ahí será un buen momento, ¿no? Decía que los saberes son también saberes de carácter colectivo, que quienes investigamos, quienes trabajamos en el ámbito del saber, pues lo hacemos apoyándonos en las producciones de otra gente, especialmente los científicos, las científicas, pues beben de lo que otros científicos y científicas han hecho,
y muchas veces sobre la base de estructuras de carácter colectivo, pues como puedan ser las universidades. Es decir, esos saberes son saberes sociales, saberes que no debieran ser objeto de mercantilización extrema como es el objetivo del liberalismo. Eso es a lo que a veces se le llama el intelecto general, ¿no? El intelecto general, es decir, una especie de sabiduría colectiva de las sociedades, y que como sabiduría colectiva de las sociedades debería estar al servicio de las sociedades. Y sin embargo, lo que nos encontramos es que muchas veces esa sabiduría colectiva es colocada al servicio e interés de partes muy concretas de la sociedad. Voy a poner dos ejemplos. Por ejemplo, la cuestión de la mecanización de la producción. Cuando se empieza a mecanizar la producción en el 19, cuando aparecen las fábricas. Y esto lo analiza muy bien Marx. Marx dice, las máquinas son maravillosas. Marx está en contra de los luditas, de aquellos que decían que lo que había que hacer era acabar con las máquinas porque estaban quitando puestos de trabajo y entonces las boicoteaban y las rompían. Marx decía, no, en absoluto, las máquinas son muy buenas. El problema está en que en vez de utilizar las máquinas para que la gente trabaje menos horas y trabaje de una manera más plácida, pues la gente sigue trabajando el mismo número de horas, y lo que se utiliza la máquina es para explotar más a esa persona y para echar a la calle a más trabajadores. Es decir, en vez de ser, decía Marx, la máquina un apéndice del trabajador, el trabajador era un apéndice de la máquina. Es decir, las máquinas son maravillosas para quitarnos, para darnos tiempo libre. Sin embargo, fijaos lo que se ha reducido la jornada laboral desde que se estableció la jornada laboral de 8 horas, que se estableció a principios del siglo XX. En 100 años apenas hemos reducido la jornada laboral, siendo que el desarrollo tecnológico nos permitiría trabajar muchísimo menos, al menos en ese ámbito fabril, porque los trabajadores y trabajadoras de ese ámbito producen muchísimo más que lo que producía un obrero del 19, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo muy claro. Otro ejemplo clarísimo es, por ejemplo, el farmacéutico, ¿no? Toda la tecnología farmacéutica que, en lugar de estar, como exigiría el juramento hipocrático, al servicio de la sociedad, pues muchas veces se convierte en objeto de una mercantilización extrema que hace que determinadas zonas del planeta no puedan acceder a ciertos medicamentos porque les resultan prohibitivos. Bueno, pues ese saber farmacéutico, ese saber médico que ha sido producido socialmente, colectivamente, debería estar al servicio del conjunto de la sociedad. Memoria de lo colectivo, y además de memoria de lo colectivo, una cuestión, y voy a ir acelerando para no extenderme demasiado y que luego nos dé tiempo a hablar un poco, si os apetece, esa idea del individuo aislado, que lo puede todo con su esfuerzo, que todo depende de él, que no tiene ningún vínculo con los demás, con la sociedad, es algo absolutamente irreal, es un mito, ¿no? Es un verdadero mito. Si hay un ser relacional, es el ser humano. Desde nuestra gestación estamos en vínculo, crecemos en un cuerpo ajeno, ¿no? Crecemos en un cuerpo ajeno. Y cuando nacemos, lejos de perder el vínculo, ese vínculo se mantiene con la madre, pero se extiende, comienza a extender a todo un conjunto de personas sin las cuales nos resultaría muy difícil poder desarrollarnos. Así como hay otros animales que salen del cuerpo de la madre y adquieren autonomía, los seres humanos no tenemos autonomía hasta que han pasado muchos años. Y además de no tener autonomía, nuestra vida va a ser una vida completamente dependiente de lo colectivo. Este acto que estamos haciendo, aunque yo lo esté haciendo en la intimidad de mi despacho, es un acto que, si no fuera pues por una tecnología que está siendo sostenida por un trabajo colectivo, pues no se podría llevar a cabo. Cualquiera de los actos que hacemos
pensad en el acto más íntimo, cuando cerráis la puerta de vuestro cuarto de baño, es un acto que algo de colectivo tiene. Porque para que salga agua de la cisterna o salga agua de la ducha o que esa agua esté caliente o lo que sea, hace falta una infraestructura que produzca eso y que además luego lo conduzca hacia las alcantarillas, hacia donde sea. Es decir, somos seres en relación. Somos seres en relación constante, somos seres relacionales, somos seres que vivimos en un vínculo constante a pesar de ese mensaje tan poco real que nos lanza el liberalismo de nuestro carácter radicalmente individual y que todo depende de nuestro esfuerzo, cosa que yo entiendo que no es así. Por lo tanto, dadas estas premisas, voy hacia la última parte de mi intervención, pues creo que el reto es construir lo común, construir lo común. Ser conscientes de ese carácter colectivo que tiene el ser humano y desde esa conciencia de lo colectivo del ser humano implicarnos en un proceso de construcción de lo común que además se convierte en absolutamente imprescindible en el contexto de esta triple crisis a la que hacía referencia al principio de mi intervención: la crisis económica, la crisis ecológica y la crisis sanitaria. ¿Cómo construir lo común? Bueno, pues yo creo que se pueden dar ciertas notas. Esto daría, evidentemente, no para una conferencia de 45 minutos, una hora, sino para que estuviéramos aquí hablando durante muchísimo tiempo, y hay mucha gente pensando en este tipo de cuestiones. Mucha la gente que está trabajando en el tema del común en la actualidad, que yo creo que quien lo está haciendo de una manera más inteligente y más interesante en estos momentos son dos autores franceses que escriben juntos y que se llaman Laval y Dardot, Laval y Dardot, como Dardot, el segundo de ellos, y que tienen un libro que se titula Común, por ejemplo, y otro La nueva razón del mundo, que son fundamentales para esta cuestión. En todo caso, si alguien quiere más informaciones sobre la cuestión, yo estoy absolutamente abierto a que me podáis mandar un correo electrónico y preguntarme cosas. Jorge tiene mi correo, y si no, es muy sencillo, es el apellido @uneizar.es, ¿vale? Estoy a vuestra disposición, no dudéis en poneros en contacto. Bueno, pues un primer elemento en ese proceso de construcción de lo común es la recuperación de ese intelecto general al que hacía referencia antes. Hay una serie de saberes que posee el ser humano que tienen que ser puestos al servicio del ser humano. En esta situación de pandemia en la que estamos buscando de manera desesperada pues una salida en forma de vacuna, pues no sería de recibo que una parte de la humanidad no pueda recibir la vacuna porque no tiene la capacidad económica para acceder a ella. Porque es que eso además va en contra de los intereses de la propia humanidad, porque eso impide la inmunización de una parte de la humanidad. Un sistema público de sanidad como el español nos garantiza que cuando alguien viene de fuera, pues va a ser inmunizado, va a ser tratado y no se va a convertir en un foco de infección para nuestra sociedad. Es decir, lo colectivo es una garantía de seguridad para el conjunto de la sociedad. Por lo tanto, se trata de que esos saberes sociales pues sean puestos saberes colectivos sean puestos al servicio de la sociedad. A mí me hace mucha gracia cuando se habla del vínculo entre la universidad y la sociedad, ¿no? El estrecho vínculo entre la universidad y la sociedad. Y lo único que quiere decir es que la universidad se pone al servicio de empresas privadas para ver cómo les ayuda a conseguir más beneficios. No, la universidad debe tener una función social fundamental que vaya más allá del estrecho límite del mercado y que tenga como horizonte la construcción de una sociedad pues más justa, más solidaria y más igualitaria, ¿no?
Un segundo elemento que me parece importante en ese proceso de construcción de lo común es la inversión de nuestra relación con la tecnología. Como decía, la tecnología es algo maravilloso, ¿eh? Nadie entienda que estoy haciendo aquí una crítica a la tecnología. A mí la tecnología me parece algo, vamos, que muchas veces nos deja boquiabiertos por las cosas que nos permite hacer. La tecnología es algo fantástico. El problema está en cómo utilizamos la tecnología. ¿Para qué utilizamos la tecnología? Si la utilizamos simplemente como un instrumento para exprimir todavía más el trabajo humano, que es lo que se está haciendo, manteniendo jornadas laborales muy extensas, mandando al paro a mucha gente, o la utilizamos para trabajar menos horas y tener mayor ocio. Porque la productividad que tiene en estos momentos el trabajo humano es muy superior a la que tenía hace 100 años y nos permitiría, sin ningún género de dudas, hacer aquello que fue eslogan durante un tiempo, trabajar menos para trabajar todos. Si queremos trabajar todos, hay que trabajar menos. Y además ese debiera ser un horizonte, el de trabajar menos para poder disfrutar de la vida, que ese debe ser el objetivo, sin ninguna duda, del ser humano. Y esto nada tiene que ver con la holgazanería, con la pereza, con la vagancia, como seguro que algunos lanzan por ahí. En absoluto. Esto simplemente tiene que ver con la inteligencia humana. La inteligencia humana que ha sido capaz de generar un saber tecnológico pues que nos permitiría vivir de otra manera, ¿no? Y cuando hablo de la producción, pues hablo también de la tecnología de la comunicación. Bueno, esto me parece un ejemplo de una utilización inteligente y social de la tecnología de la información. Intentemos desarrollar la tecnología en esa dirección y convirtámosla en un instrumento de democratización de nuestras sociedades. Y hay un tercer elemento que es el uso común de sectores que yo calificaría de estratégicos en la sociedad. Hay sectores de la sociedad que no pueden quedar al albur del mercado. Pues por ejemplo, el ámbito de lo eléctrico son ámbitos en los que los suministros a la sociedad no pueden estar sometidos a los intereses de empresas privadas, sino que deben ser garantizados por el Estado. Es decir, el Estado, como expresión de la sociedad, debe garantizar al conjunto de la ciudadanía una serie de bienes y de servicios que permitan la vida de la ciudadanía. El Estado debe garantizar la vida de la ciudadanía y por eso sectores estratégicos deben estar pues controlados colectivamente. A veces a alguna gente eso del Estado les suena mal. Si queréis lo podemos decir de otra manera. Un control colectivo de ciertos sectores que yo entiendo que precisamente esta situación de pandemia también ha demostrado que es absolutamente necesario. Bueno, en realidad, y con esto termino, lo que nos estamos jugando es el futuro de la humanidad. Quizá suene demasiado dramático, suene demasiado fuerte, pero desgraciadamente es así. Se están contraponiendo dos modelos, un modelo absolutamente depredador, egoísta, individualista. Lo estamos viendo, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Brasil, ¿no? El delirante gobierno de Bolsonaro, que llega al poder, además, después de un golpe de Estado, como se dan ahora los golpes de Estado, que no se dan con tanques y esas cosas, sino a través de estrategias judiciales, como uno de los grandes objetivos de ese gobierno es la explotación económica del Amazonas. Claro, eso no solamente afecta a Brasil, eso es algo que afecta al conjunto del planeta. Si nos quedamos sin ese pulmón planetario, los efectos van a llegar al conjunto de la humanidad, ¿no? Por lo tanto, se contraponen dos modelos, un modelo
individualista, un modelo idiota, que solamente se centra en los intereses individuales, y frente a ese un modelo coinota, un modelo de lo colectivo, un modelo de lo común, un modelo de lo social, que se preocupa por la vida de la humanidad en su conjunto, y que cada vez nos queda menos tiempo para implementar si no queremos desembocar en una catástrofe que es hacia lo que apunta el modo de vida que en estos momentos tenemos. Y esto, señoras y señores, era lo que yo os quería contar, y espero que os haya interesado algo y que ahora pues tengáis alguna pregunta que hacerme. Venga, muchas gracias. Muchísimas gracias, Juanma. Bueno, como ya he dicho y como preveía, ha sido un verdadero placer escucharte. De momento no hay ningún comentario. Yo animo a las personas que nos están viendo desde su casa a que hagan comentarios, preguntas. Personas nos están viendo, Juanma, no te preocupes, porque algunas personas marcan que nos están viendo en YouTube, solo que nos animan a hacer preguntas. Bueno, yo he invitado a las participantes que han estado antes del descanso a que se unieran a la reunión por si tenían alguna pregunta, algún comentario, alguna cuestión. Sergio me ha dicho que no podía, es una pena, pero bueno, yo creo que ya estamos un grupo pues, bien avenido. Yo aquí tengo un folio lleno de apuntes y de comentarios que te podría hacer, Juanma, algunos de ellos pues bastante polémicos, me imagino, por lo menos, no sé si polémicos, pero para abrir el debate. Pero me gustaría que si alguna de vosotras tenéis alguna pregunta, algún comentario o algo así, se lo hicierais. No sé si seguir un orden, alguna tiene algún comentario. Yo sé que Laura sí, aunque me ha dicho que le da vergüenza, pero yo creo que se va a animar al final. Jo, pues lo estás arreglando, pobre Laura. No sé quién será Laura, pero lo has arreglado, diciendo que tiene vergüenza, ya la has matado a la pobre. No estoy seguro, pero puede ser que le dieras clase también. ¿Te dio clase, Laura? Bueno, es que hice un tiempo filosofía ahí en la universidad, pero luego me cambié a la UNED, entonces fui pues como 2 o 3 semanas. Pero sí, me acuerdo también que me diste. Y yo creo que también fue mi primera clase, ¿eh? También puede que fuera ese 5 como Jorge. Bueno, ya sabéis que eso se dice siempre, ¿no? Tú fuiste el primero. No sé si me lo voy a creer. No, yo creo que de verdad sí. Tenía una duda porque me tenía que ir un momento sobre la película que has nombrado. Te he pillado hablando de Mars, pero no me he enterado del título ni tampoco un poco del argumento a que venía la película. Si me lo podía repetir. Sí, se titula El joven Marx. Ah, Se titula El joven Marx. Con que pongáis El joven Marx en YouTube os sale la versión en castellano, y yo creo que es una película que merece la pena. Solamente abarca 30 años de la vida de Marx, pero es muy interesante porque además le da un papel muy importante a su mujer, a Jenny, a Engels sin ninguna duda, porque Engels era su amigo del alma, pero están ahí los cuatro, Engels y su mujer, Marx y Jenny, y bueno, pues es muy, muy interesante porque muchas veces nos centramos, fijaos, esto es lo que decía un poco también de lo colectivo, decimos Marx, sí, pero Marx muchas de las cosas las hizo porque tuvo un apoyo económico de Engels, si no lo hubiera tenido, muy difícil. Y luego tenía una letra tan endiablada que la única persona que era capaz de entender su letra era su mujer. Y era la que pasaba limpio lo que él hacía. Y luego tuvo 3 hijas que se implicaron también a muerte en conseguir materiales para el padre, echarle una mano y tal. Que, por cierto, y esto no se suele saber, una de ellas, Laura, estuvo casada con Paul Lafargue, y Paul Lafargue estuvo en la cárcel de Huesca durante unas semanas, porque huyeron de la Comuna de París en 1871 y vinieron a parar aquí al lado, fijaos, ya me he puesto como si estuviera en Sabiñánigo, al lado de Sabiñánigo, cerca, al otro lado de los Pirineos, creo que fue en Opona, y él decidió pasar a España y le detuvieron y le metieron en la cárcel en Huesca. Y luego se encontraron en Madrid. Y no solamente se encontraron en Madrid, sino que ella estaba embarazada y tuvo un hijo en Madrid. Y murió el hijo en Madrid. Y el nieto de Marx, está enterrado en Madrid. Esto es una cosa que no se suele saber. Paul Lafargue estuvo en la cárcel en Huesca y el nieto de Marx está enterrado
en Madrid. Bueno, muchas gracias por De la nada, información y por repetir. de nada, Laura. Gracias, Laura. Gracias, Juanma. Bueno, ahora ya que le he hecho pasar vergüenza a Laura, no sé si Bea y Silvia tienen algún comentario o alguna pregunta que hacer. A mí sí que me gustaría preguntar que hablabas de la tecnología, de cómo nos acerca a lo que está lejos o nos aleja de lo que está cerca, ¿no? Y un poco por preguntar, porque yo lo que voy viendo es que, por ejemplo, en el día a día, ¿no?, de la tecnología, sobre todo en la gente joven, que es como un gran porcentaje del uso, es en lo que hablamos, ¿no?, de las redes sociales, del Facebook, del Twitter, de Instagram, y cómo esto afecta tanto al propio individualismo, ¿no?, al pensar que subimos una foto de nosotros mismos, pensamos que nos están viendo solo a nosotros, y cómo esto afecta eso, ¿no?, al individualismo, y cómo crees que se podría solucionar de cara a las nuevas generaciones, porque yo creo que va en aumento y que realmente es uno de los grandes problemas que nos están afectando ahora, ¿no? Bea, ¿te llamas? Silvia. Silvia, vale. Bueno, Silvia, pues es una pregunta pues tremendamente difícil, ¿no? Porque ¿qué hacemos con la tecnología? Evidentemente lo que no podemos hacer es colocarnos frente a la tecnología. La tecnología está ahí y no se va a ir. Desde luego lo que no podemos pretender es un regreso al pasado, aislarnos de la tecnología. Bueno, yo que tengo una hija pequeña de 9 años, pues la pelea con ella para que no esté el móvil, el ordenador, pues es una pelea constante, ¿no? Porque entiendes que hay otro mundo aparte de este. Y claro, la tecnología es muy seductora. Esa es una de las características fundamentales del capitalismo, su capacidad de seducción. No nos obliga a hacer las cosas, las hacemos porque queremos, porque las deseamos, porque deseamos hacerlo, y claro, es mucho más efectivo cuando algo lo haces porque sientes el deseo que porque alguien te obliga. Si alguien te obliga, le vas a decir que no. Bueno, en el caso de la tecnología, ¿cómo actuar? Pues primero, siendo conscientes de que está ahí, y en segundo lugar, creo yo, pues incentivando aquellos usos que tengan una dimensión más comunitaria, ¿no? Que permitan, yo creo que a mí me gusta utilizar la palabra cibor. El cibor es el organismo cibernético, ¿no? Creo que ya somos cibors. Cibors en el sentido de que estamos siempre con un aparato de tecnología en la mano, bien sea el ordenador, bien sea el móvil, bien sea la tablet, lo que sea. Siempre tenemos ese vínculo muchas veces fantástico, ¿no? Y que nos sirve, pues, por ejemplo, para cosas tan útiles como para, estando fuera de casa, poder poner la calefacción para que cuando lleguemos la casa esté caliente. Bueno, pues eso es una maravilla, ¿no? Yo hablo a veces en alguno de mis libros del cibor invertido, ¿no? El cibor invertido en el sentido de que esa tecnología la utilicemos no para el aislamiento, sino para lo comunitario. Y el 15M, ¿no? El 15M, que me parece que ya os coge un poco lejos, porque hablar del 15M como si fuera una cosa que pasó hace 2 días, pero ya va para 10 años, ¿no? Y bueno, pues el 15M fue un momento en el que la tecnología tuvo una dimensión política y social que no había tenido hasta ese momento. Hay un autor que a mí me interesa mucho, que se llama Tony Negri, y que, sin embargo, una de las críticas que yo le hacía a este autor es que, bueno, pues me parecía demasiado optimista, ¿no? Porque decía, bueno, lo que hay que hacer es, con la comunicación, conseguiremos, pues, cambiar las cosas y tal. Y siempre que explicaba a Negri decía, bueno, pero es un optimista porque... Y el año del 15M, cuando empecé a explicarlo e iba a decir esto, de repente me callé en clase, ¿no? Y tengo la sensación de cómo en clase tuve que cambiar el discurso, porque en el 15M había sucedido eso. El 15M había sido un momento
en el que las redes sociales se convirtieron en una herramienta política fundamental. Entonces, yo creo que además de la dimensión de ocio que tienen y de la dimensión de consumo que tienen una potencialidad política pues para hacer una democracia mucho más efectiva, por ejemplo, que no tiene que ser desdeñada. Si nos piden que votemos en directo en un programa qué canción nos ha gustado más, ¿por qué no nos pueden pedir que votemos cosas que nos afectan directamente a nuestra vida? Es decir, la tecnología tiene esa capacidad. Lo que pasa es que no se quiere utilizar esa capacidad. No se quiere porque lo que no interesa es profundizar en la democracia. Yo creo que la tecnología puede ser un instrumento fundamental en la profundización de la democracia. Igual también yo soy muy optimista. Gracias, Juanma. Bueno, hay algunas preguntas en YouTube, pero Bea ha hecho uso de la tecnología y ha levantado la mano, me parece. Adelante, Sí, Bea. Básicamente estaba pensando mucho en lo que has dicho hace un rato y estaba pensando también en nuevas corrientes, ¿no? Como por ejemplo el xenofeminismo, que básicamente lo que proponen desde la Boria Cubo Unix, ¿no? es precisamente eso, utilizar la tecnología como un arma que está y que existe, pero de cara a la emancipación de las mujeres, ¿no? Entonces, como que yo creo que tendemos un poco a demonizar a veces en exceso la tecnología, pero creo que a veces también puede servir para buenos fines como estos o como el 15M o pues, como muchísimos ejemplos que has puesto. Nada, era simplemente eso, me has quitado casi las palabras de la boca. Es que es eso, es que es verdad, ¿no? Porque generalmente tenemos la tendencia a la reacción negativa, que además históricamente siempre se produce, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando en Grecia, pues sabéis que los griegos no leían en sus casas los escritos, sino que generalmente se leían públicamente y se leían en voz alta, ¿no? Entonces, cuando se empieza a generalizar la escritura y el hacerlo de manera privada y tal, pues por ejemplo Platón dice, esto va a ser un desastre porque esto va a acabar con la memoria de la gente no va a tener memoria. Es decir, cada vez que hay un descubrimiento en el ámbito del saber tecnológico, hay una tendencia a colocarse delante, ¿no? Yo creo que eso no es inteligente. Lo inteligente es lo que decías tú, ¿no? Lo inteligente es decir, bueno, esto está aquí, vamos a ver cómo lo utilizamos. Y además es que por mucho que refunfuñemos, por mucho que digamos esto no tendría que ser así, pues es que es así, ¿no? Y no va a cambiar. No va a cambiar porque esto ha venido para quedarse. También hay que ser conscientes de que es un fenómeno pues que hay ciertos sectores del planeta pues a los que todavía no ha llegado, ¿no? Entonces hay una brecha digital. Pues yo estuve hace algo más de 10 años en Nicaragua y claro, nuestra realidad era muy diferente a la realidad que veías allá la gente. Tenías problemas incluso para enchufar el móvil porque no había electricidad la mayor parte de las horas del día. Entonces también tenemos que ser muy conscientes de que el nuestro es un discurso muy eurocéntrico, muy centrado en una forma de vida que no está extendida por todo el planeta y que hay gente que no está viviendo todavía esto. Pero quienes estamos viviendo esto lo tendremos que vivir pues en esa dirección que tú apuntabas, ¿no? Es el feminismo, el ecologismo, los diferentes movimientos sociales que existen, aprovecharse de estas herramientas pues para incidir socialmente. Pues antes lo hablaba con Jorge, a mí me gusta grabar estas cosas. ¿Por qué? Por verme. Hombre, todos tenemos un punto de ego, sin ningún tipo de duda, ¿no? Pero es que, claro, esto que lo ha podido ver 15, 20, 30 personas, lo cuelgas en la red y al final en vez de eso, pues lo ves 10 veces más. Bueno, pues bienvenido sea, ¿no? Fijaos, y además incluso os invito, si os apetece el tema. Hemos creado en Zaragoza, en el ámbito del Departamento de Filosofía, una cosa que se llama Acción Rizoma, que es un grupete en el que estamos alumnado y profesorado, que lo que nos dedicamos es a
a grabar vídeos vinculados con la filosofía, con lo social, hacemos entrevistas a gente que nos parece interesante y lo subimos a la red. Es decir, entendemos que la manera de llegar sobre todo a la gente joven es esta, es a través de la tecnología, no a través yo escribo libros, pero sé que mis libros pues a mucha gente no le llegan. Sin embargo, igual una conferencia, una cosa de 10 minutos que cuelgas en YouTube, pues llega más. Hay que saber utilizarlo y sobre todo no demonizarlo. Gracias, Juanma. Bueno, yo he de reconocer que ya me pediste participar en Acción Rizoma, pero yo, al contrario que te pasa a ti, me da bastante vergüenza que se queden todas estas cosas grabadas. Pero me comprometo a por lo menos trasladarle tu propuesta a todas las personas que han participado en el encuentro, por lo menos a quien le parezca bien, a lo mejor desde una perspectiva, pues le pediré una perspectiva un poco filosófica, a ver qué respuesta obtengo. ¿De acuerdo? Te lo agradeceré muchísimo. Vamos a ir a YouTube, que hay varios comentarios. En primer lugar, Gordobés nos dice: enhorabuena por la iniciativa, chicos, muy interesante. Aupa Sabi, aupa ahí. Laura MR, Juanma te pregunta: ¿cómo hacemos que en la educación secundaria se trabaje el tema de lo común a través de los conceptos de los distintos autores que se dan en Historia de la Filosofía? Una pregunta muy interesante, en realidad. Ay, por favor. ¿Qué preguntas más difíciles? Mirad, vuelvo a ser el responsable de selectividad de filosofía de la Universidad de Zaragoza. Y ya lo fui hace 5 años. Bueno, pues a mí me gustaría cambiar un poco el programa de segundo de bachillerato para llevarlo hacia autores y autoras pues más cercanos a este tipo de cuestiones. Mi empeño hace 5 años fue, claro, a mí me parecía escandaloso que Historia de la Filosofía acabara en Nietzsche, pero si Nietzsche se murió en 1900, ¿qué pasa? Que en todo el siglo XX no ha pasado nada en filosofía, pero claro, me parecía un escándalo e intenté pues que hubiera presencia de autores y autoras, que claro, en el 20 hay muchísimas filósofas muy interesantes que, bueno, pues que eso pudiera tener un cierto reflejo en el aula, ¿no? Pues de la misma manera que preguntaba Laura ahora en la dirección de lo común, pues ese también será uno de mis empeños. No evidentemente meter el tema de lo común, pues que es muy específico, pero sí de ciertos autores. El problema es que la historia de la filosofía que solemos trabajar es una historia de la filosofía pues marcada por el idealismo. Platón, Descartes, aunque en francés se dice Descartes, pero si digo Descartes van a decir ¿de quién está hablando? Platón, Descartes, Kant, vale, pero es que aparte de esos autores muy interesantes y que deben ser estudiados, pues hay otros autores pues que se dedican a mirar, no a mirar hacia arriba, pues como puede hacer Platón, el mundo de las ideas, sino a mirar hacia abajo, a mirar a la realidad, a reflexionar sobre la realidad, y me gustaría introducir ese tipo de autores, ¿no? Luego yo siempre me presto mucho a, si en algún instituto quieren echar mano de mí para dar algún tipo de charla o conferencia, estoy absolutamente abierto pues para ir a hablar de este tema o del que se considere conveniente. Pero efectivamente el tema del común, pues fíjate, Laura, igual a través de la Sociedad Aragonesa de Filosofía, que está muy activa y que hace muchas cosas, pues igual se les puede proponer hacer alguna cosa en esta dirección, porque seguro que lo acogen con interés, y eso incidiría en el profesorado de secundaria, porque buena parte de los componentes de esa Sociedad Aragonesa de Filosofía pues es profesorado de secundaria, ¿no? Te ha contestado Juanma Laura y te dice, supongo que es un matiz, ¿no? Dice: entendiendo que ya tienen conceptos, pero ¿cómo hacer que reflexionen sobre conceptos que no conocen? ¿Cómo hacer que tengan un pensamiento, y aquí lo entre comillas, más sofisticado? Dice.
No, entiendo, por ejemplo, ¿no? Que se referiría a cómo introducir el mismo concepto de común, ¿no? Que me imagino que en segundo de bachillerato no se ve. Yo creo que tenemos un enorme problema en la enseñanza y es que hay muchas cosas que no abordamos. Pues el tema este del común, la historia del común que brevemente os he contado en la intervención de lo que ocurre en Europa durante el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, pues es algo que no se explica en los institutos, que no se conoce. Pero claro, no es que nos expliquen. Yo he hecho historia. Yo antes de hacer filosofía hice historia en la facultad. Y en la facultad tampoco se me habló de esto en profundidad. No se me dijo. Cuando explicas Marx, dices, Marx le hace 3 críticas a los economistas burgueses. Y la primera crítica es, hombre, no solamente existen formas de propiedad privada, también existen formas de propiedad comunal. Y yo cuando decía eso pensaba, sí, pero muy marginales. Esto, en realidad, la propiedad privada es lo que siempre ha estado ahí. O sea, yo, que me siento cercano a Marx y que estaba explicando a Marx, me parecía que eso que estaba diciendo Marx era un poco marciano. Bueno, pues luego te pones a estudiar la realidad y dices, anda, pues no. Claro, el problema está en que la educación, la enseñanza, pues muchas veces no entra en tema. Yo creo que hay una inercia, de ir explicando siempre cosas semejantes y que eso cierra la posibilidad de hablar de cuestiones más de actualidad, porque en última instancia también lo que tenemos es que tenemos una enseñanza muy volcada al pasado y que no se preocupa del presente, no habla de la filosofía del presente, no habla de la historia del presente. ¿Dónde nos quedamos cuando explicamos historia? Bueno, llegar a la guerra civil y al franquismo, y así nos va. Así nos va. Como no estudiamos la guerra civil y el franquismo, pues podemos decir estupideces tan grandes como que todos hicieron barbaridades en la guerra civil, que sería la misma estupidez que decir, todos hicieron barbaridades en la Segunda Guerra Mundial. Sí, claro, todos hicieron barbaridades. Los aliados bombardearon Dresde y lanzaron bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Pero sabemos quién defendía la democracia. Vale, pues en la guerra civil española exactamente igual. Se pudieron hacer barbaridades en los dos lados, pero sabemos quién era. Bueno, no, perdón. Esa es la desgracia. No lo sabemos. No sabemos quién estaba defendiendo la democracia en esos momentos en España, cuando en Europa el fascismo estaba extendiendo sus garras por todos lados, ¿no? Bueno, pues esa falta de reflexión sobre el presente yo creo que es uno de los grandes déficits de la enseñanza. Y en filosofía todavía se nota más. Quizá la filosofía de primero de bachillerato, Laura, daría más juego para eso que tú propones, ¿no? Pero bueno, yo te recojo el guante, y voy a ver si hablando con los colegas de la SAF, pues podemos ir un poquito en esa dirección. Yo desde luego lo que intento en mis clases, y bueno, pues Jorge, yo creo que es un ejemplo de que algún éxito consigo. Gracias, Juanma. Tenemos otra pregunta por aquí. Miguel Rodrigo, nuevamente, gracias por tu entusiasmo. Nos dice, ¿fomentar el coinotismo podría ser una estrategia a utilizar en políticas de desarrollo rural? Sin ninguna duda, yo creo que es fundamental, ¿no? En el ámbito rural, precisamente, que es un ámbito tan vulnerable, y en un lugar como Aragón, con una realidad de despoblación como la que existe, yo creo que la alianza entre los sujetos, entre los individuos es fundamental. Lo que pasa es que a veces en el ámbito rural pues es reticente a este tipo de planteamientos de lo colectivo, precisamente porque se ha incentivado en exceso, desde mi punto de vista, la idea de propiedad, ¿no?
ya ahí tenemos un problema muy serio, que es el tema de porque en cuanto empiezas a hablar de lo común, pues parece como que quieras estar atentando contra la propiedad. Y no se trata de atentar contra la propiedad en absoluto. Se trata de, respetando la propiedad de los sujetos, implementar estrategias que permitan una acción colectiva y que dé unos resultados más efectivos, porque es que incluso en el saber, cuando nos ponemos a reflexionar colectivamente, aprendes más que encerrado en tu casa. Yo cada vez más doy mis clases modelo seminario. Además es el alumnado que me propone textos, que me hacen leer a veces textos que yo no había leído y me hacen estudiarlos, y estoy dando ahora textos y problemas de la filosofía del 19, y el otro día se lo dije, digo, joder, es que estoy aprendiendo un montón, porque esta interacción colectiva en la que uno dice una cosa, otra dice otra cosa, propone, te enriquece. Bueno, pues aunque me haya ido un poco del tema, en el ámbito rural, yo creo que es fundamental esa búsqueda de estrategias, precisamente porque estamos viendo cómo es absolutamente ninguneado, absolutamente olvidado y muchas veces maltratado, precisamente por una cultura excesivamente urbana que entiende lo rural exclusivamente como un lugar de esparcimiento para las grandes ciudades, cuando debiera ser otra cosa completamente diferente. Yo soy un gran amante del Pirineo, aunque generalmente lo que hago es irme al otro lado de la frontera. Voy a la parte francesa, porque es más barata también, hay que decirlo. La hostelería es más barata al otro lado de la frontera. Y en Francia hay una cultura de lo colectivo mucho más potente que en España, muchísimo más potente. Y lo ves en sus formas de desarrollo rural. Yo os invitaría a hacer esa experiencia, a cruzar la frontera por el túnel de Somport y ver qué dos realidades tan diferentes te encuentras. Y yo creo que en parte tiene que ver con que en Francia esa idea de lo colectivo, de lo público, pues tiene una mayor potencia que en España. Por lo tanto, eso que has dicho de coinotista, que me ha encantado, el desarrollo de estrategias coinotistas en el campo, pues vamos, me parece magnífico plantearlo así. Gracias, Juanma. No sé, Silvia, Bea, Laura, si tenéis algún comentario, alguna cuestión. Yo tengo por aquí, Juanma, una pregunta que tenía preparada y te me has adelantado, sorprendentemente. Y es que no recordaba exactamente, pero efectivamente estudiaste historia antes que filosofía. Y bueno, yo te quería saber, te quería preguntar, ¿no? Por a lo mejor orientar un poco la pregunta ya pues más al tema ya de estudiantil, ¿no? Que es un poco la temática del encuentro. En este caso, bueno, y que es un caso que se da en varias de las personas que han intervenido aquí. En el caso de Bea, me parece que de hecho lo ha puesto de manifiesto en la intervención antes, ¿no? Un poco que un cierto cambio, ¿no? A lo largo de la trayectoria universitaria. Y en este caso, pues yo te quería preguntar de qué manera te influyó o piensas ahora, hoy en día, que te ha influido esa primera carrera que estudiaste, historia, de qué manera has aplicado esos conocimientos o las competencias que tú adquiriste entonces, y si todavía mantienes algún tipo de vínculo académico, emocional o de cualquier otro tipo con esa primera carrera que fue historia. Pues sin ninguna duda, vamos, para mí historia fue fundamental. Creo que ha marcado mi manera de enfocar la filosofía. Porque yo veo que mis colegas tienen una tendencia muchas veces a hacer una filosofía muy metafísica, muy abstracta, como si los autores surgieran por generación espontánea y diera igual que fueran del siglo V o del siglo XVII, ¿no? El otro día, precisamente en esta asignatura, estábamos hablando de Hölderlin, estábamos leyendo unos textos de Hölderlin, de un poeta alemán de finales del XVIII y principios del XIX,
y se generó ahí en clase un debate sobre la libertad. Ah, la libertad por aquí, la libertad por allá. Y yo estaba flipando, ¿no? Decía, pero, porque uno de los poemas que habíamos leído era sobre la libertad, se titulaba Sobre la libertad y era de 1793. Y estaban ahí hablando de la libertad, pues eso, somos libres, no somos libres, tal. Y al final dije, pero ¿queréis mirar la fecha del poema? 1793. Está diciendo que las cabezas que ruedan de los reyes, digo, es que le acaban de cortar la cabeza al rey en Francia, que eso fue un acontecimiento histórico que hizo temblar a toda Europa. Digo, Hölderlin está hablando de la Revolución Francesa. Está hablando de la libertad en función de la Revolución Francesa. No se puede entender ese poema de Hölderlin sin tener en cuenta la Revolución Francesa. Y otro que se titulaba Diótima. Y ¿por qué Diótima? Pues nadie decía nada, ¿no? Pues hombre, Diótima es el nombre que le dio a su amante, que era una mujer casada, y él la llamaba Diótima, y entonces su poema está reflejando su propia vida. La gente que escribe refleja su vida en lo que escribe. Reflejamos nuestra vida en lo que escribe. Yo hice la tesis sobre Jean-Paul Sartre, y a veces yo en textos leía un texto, veía la fecha y decía, joder, es que es cuando le está pasando tal cosa. Es que era evidente que el texto estaba respondiendo a una cosa concreta que le había sucedido. Y cuanto más conoces a un autor, cuanto más conoces la biografía del autor y el contexto histórico del autor, más ves los vínculos que existen entre lo que escribe y lo que y la vivencia que está teniendo. Hay un libro magnífico de una historiadora que a mí me encanta, que se llama Susan Buck-Morss, que se titula Hegel en Haití, y que habla de la influencia que tuvo en Hegel la revolución de la población esclava de Haití, 1793-94, y cómo cuando Hegel habla de la dialéctica del amo y el esclavo en la fenomenología del espíritu, lo hace influido por la revolución de Haití. Y claro, una cosa que dices, Hegel, ¿no? El autor por excelencia y tal, y el tipo estaba leyendo cosas de lo que pasaba en Haití, que en Haití lo que pasa, que además es muy interesante de saber, es que, claro, se produce la Revolución Francesa. Haití era colonia francesa. Y entonces los esclavos haitianos dicen, hostia, pues si en Francia han hecho la revolución y han dicho libertad, igualdad y fraternidad. Y entonces ellos dicen, pues nosotros también, ¿no? Entonces se sublevan contra el poder, el poder de sus dueños, que eran franceses. Y Francia manda un ejército. El estupor del ejército francés se produce cuando al llegar al campo de batalla se encuentra enfrente con un ejército de negros que se les ponen a cantar la marsellesa. Y entonces los franceses, claro, es que están cantando su himno. ¿Cómo van a disparar a los que están cantando su himno revolucionario? Y los negros lo que están diciendo es libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Y al final Haití consigue la independencia, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que quiero decir es que lo que Hegel está escribiendo, la fenomenología del espíritu, tiene en parte que ver con lo que él está viviendo en esos momentos en la historia mundial, en este caso. Entonces, a mí la historia me marcó de manera brutal, ¿no? Es más, si decidí hacer historia, entre otras cosas, si decidí hacer filosofía fue porque en tercero de carrera, recuerdo que en historia moderna me leí un libro que se titulaba La transición del feudalismo al capitalismo, que era una serie de artículos de diferentes marxistas británicos. Y empezaba el primero diciendo, bueno, pues la transición se produce por esto. Entonces llega el segundo, no tiene razón, porque en realidad esto que dice pues no es así. Y yo, según iba leyendo, iba dando la razón al último que leía. Y dije, hombre, no puede ser que en tercero de carrera el último que me como a la oreja sea aquel con el que me quedo. O sea, aquí falla algo.
¿no? Porque si no, voy a estar de acuerdo seguro con el que escriba el último artículo del libro. Pues menudo drama me parecía aquello, ¿no? Y entonces decidí que tenía que tener una base más potente para poder reflexionar sobre la historia. Y esa cuestión de esa imbricación entre lo histórico y lo teórico, a mí me parece, fundamental. Yo en Grecia la aplico mucho, ¿no? Platón. Joder, Platón. Pero si Platón era un aristócrata y un antidemócrata que estuvo conspirando contra la democracia ateniense durante toda su vida junto con Sócrates, y los tenemos aquí divinizados como si fueran no sé qué, pues no, hay que estudiarlos en su contexto. Hay que ver qué suponían los Sócrates y Platón y qué suponían los sofistas. Había una guerra civil en Atenas. No se puede entender Atenas y la filosofía griega sin esa guerra civil. Y explicamos a los autores pues como si eso no sucediera, ¿no? Y nos permitimos incluso el lujo de repetir, que yo lo he hecho, me pongo a mí en primer lugar, de decir eso. Y los sofistas cobraban por dar clase, y lo decimos con escándalo, ¿no? Y lo decimos con escándalo gente que cobramos por dar clase. Entonces dices, pero fijaos hasta dónde se mete la inercia de lo que aprendemos, ¿no? O sea, un profesor diciendo con escándalo que alguien cobraba por dar clase. Pues claro que cobraba por dar clase, era su trabajo, mientras que Sócrates y Platón, que eran aristócratas, pues no necesitaban cobrar por dar clase, porque tenían unas familias que les subvenían lo que necesitaban. Bueno, quiero decir que sí, que la historia fue muy importante para mí, Jorge, fundamental. Sí, supongo que una figura muy importante en esto, que yo creo que tú también mencionabas en clase y me imagino que seguirás mencionando en relación con Grecia, era Jean-Pierre Bernard, ¿no? Era un maestro precisamente en contextualizar, ¿no? Yo recuerdo uno que era Los orígenes del pensamiento griego, que básicamente se limitaba a hacer eso, ¿no? A explicar el contexto social en el que pudo surgir un pensamiento como el que hoy llamamos filosofía. Sí, y fíjate, yo tuve un empeño en aquella época porque me dio filosofía, teníamos historia de la filosofía 1 y historia de la filosofía 2. Y la 1 me la dio Eugenio Frutos, que ya falleció hace poco, desgraciadamente, y este era un fan de un italiano que se llamaba Antonio Capicci, un historiador de la filosofía italiano que lo que hacía era poner a cada filósofo no en su época, en su ciudad, en lo que estaba pasando en su ciudad. Y yo recuerdo que me fascinó aquel autor y desde mis 18 años, 19, pues dije, joder, y no está traducido, pues habría que traducirlo y tal. Bueno, pues ya he conseguido que se hayan traducido 3 libros de este autor que están publicados en Prenses de la Universidad de Zaragoza. Se está traduciendo un cuarto y claro, es un autor que lo que está diciendo es, cuidado, que Parménides cuando habla de ciertas cosas es porque Parménides desempeñó cargos políticos en el EA. Y a pesar de ser un historiador de la filosofía, tira de la numismática, tira de la arqueología, tira de la literatura contemporánea y con todo eso construye un discurso. Yo creo que el buen filósofo, la buena filósofa, el buen historiador de la filosofía, la buena historiadora de la filosofía no es el que se zambulle en un texto y lee hasta la última coma. Es el que entiende el texto en su contexto. El que entiende cómo se ha producido ese texto, cómo se ha generado ese texto, qué está en el origen del texto. Eso es absolutamente fundamental para entender la filosofía, para entender el pensamiento, para entender todo, para entender cualquier discurso. Detrás de cualquier discurso vuestro hay vivencias, hay cosas que os suceden. Cuando os posicionáis con respecto a algo o incluso cuando tenéis un determinado estado de humor, de cabreo, de alegría o de algo, es porque os ha pasado algo, porque ha sucedido algo y eso se refleja. Bueno, pues los filósofos y las filósofas exactamente igual, responden a esos impulsos y a esas influencias, ¿no? Lo que pasa es que, como decía Spinoza, uno de mis filósofos preferidos, nos creemos libres porque no conocemos las causas que se hallan detrás de lo que hacemos. Pero todo lo que hacemos
tiene una causa, o si causa suena muy fuerte, una influencia. Algo nos influye para hacer las cosas que hacemos. Y escribir lo que escribimos, sin ninguna duda. Y elegir la carrera. Seguro que lo que estáis estudiando, que lo que estáis haciendo, pues quizá tenga que ver con un profesor, una profesora que de repente dijo algo y dijisteis, ostras, qué interesante, o con un amigo o una amiga que os sugirió, o con una película que visteis y que os llamó la atención, o con algo que ha pasado en vuestra vida, o con algún familiar, o con algo, ¿no? Que explica que entre el abanico de posibilidades que tenemos, pues nos decantemos por una o por otra. Gracias, Juanma. Bueno, no sé si tenéis alguna otra duda o comentario o podemos ir cerrando ya. Pues yo, para acabar, Juanma, claro, te lo voy a pedir muy brevemente, que no creo que sea posible, pero te voy a pedir que lo hagas brevemente. Te voy a trasladar la misma pregunta que le llevo haciendo a los y las participantes del encuentro. Y creo que en tu caso es particularmente difícil, y te lo digo yo como habiendo sido estudiante de filosofía, ¿no? En el caso de que nos estén viendo, que espero que sí, algún estudiante de primero y segundo de bachillerato, ¿no? Que a lo mejor se esté planteando qué carrera universitaria emprender, pues te quería pedir que te plantaras ante esa persona, ¿no? Y que le dijeras algo, o bien para animar o bien para desalentar a estudiar, en este caso, filosofía. Bueno, yo creo, cada vez lo pienso más, ¿eh? Y os lo digo con sinceridad, no estoy haciendo aquí en absoluto un ejercicio de corporativismo, que como yo soy de filosofía, pues la filosofía es lo fundamental. Cada vez me convenzo más de que sin bagaje filosófico es imposible entender el mundo. Imposible. Y creo que la filosofía llega demasiado tarde a la enseñanza de la gente, de los niños, de las adolescentes. Llega demasiado tarde. Llega cuando ya tenemos tenemos marcado a fuego determinadas cosas, ¿no? Como la idea de verdad, ¿no? Que hay una verdad, ¿no? Que hay una verdad y que hay que descubrirla, hay que defenderla, y nos parece que lo de la opinión, pues sí, cada uno tiene su opinión, y te decimos también esa tontería de que todas las opiniones son respetables, una mierda, no, todas las opiniones no son respetables. La opinión de un machista, de una xenófoba o de tal, pues lo siento, a mí no me parece respetable, ¿no? Cada uno parece como que la opinión fuera algo de segundo nivel, y que es preciso condenar, cuando en realidad lo único que existen son opiniones, miradas subjetivas sobre la realidad. Y precisamente de ahí la importancia de lo koinota, porque aquí yo estoy viendo en pantalla pues 5 rostros contando el mío. Bueno, pues en algunas cosas estaremos algo de acuerdo, pero no al 100%. La única manera de construir el acuerdo es desde esas opiniones diferentes, desde esas miradas matizadamente diferentes, que establezcamos un diálogo, que nos escuchemos y que intentemos construir un discurso común. La filosofía es fundamental para entender eso. Es fundamental para entender eso, para entender la diferencia, para entender que el mundo, en última instancia, es una construcción subjetiva. Es una construcción que nos hacemos cada uno y cada una, y que como nos lo hacemos cada uno y cada una es diferente de la de los demás, y que por lo tanto no podemos dar nada por evidente y pretender imponerlo a los demás. La historia de la humanidad es la historia de imposiciones, la historia de la imposición de la verdad, ¿no? Por eso, y no lo hago por hacerme propaganda, en absoluto, uno de mis últimos libros se titula Deseo de multitud, porque creo que hasta ahora hemos deseado siempre imponer nuestra verdad. Hemos pensado que hay una verdad. Y yo creo que lo que tenemos que desear es la construcción de la multitud, la construcción de un sujeto colectivo, la construcción de una humanidad, la construcción de un cosmopolitismo que nos permita, desde la diferencia que nos caracteriza a cada uno, a cada una, a cada cultura, construir un mundo compartido
y un mundo habitable, ¿no? Esa es una de las razones para mí fundamentales para estudiar filosofía, aparte del enorme placer que te puede dar el conocimiento, pues, de la sabiduría que la humanidad ha ido acumulando y de la que la filosofía, junto con la literatura y con otros saberes, pues es expresión, ¿no? Y afortunadamente en Zaragoza, y con esto termino, porque me ha dicho que sea breve, tal como enfocamos en Zaragoza la filosofía, no la entendemos como un trabajo exclusivamente sobre texto filosófico, sino que entendemos que la filosofía se proyecta sobre la literatura, sobre el cine, sobre un montón de saberes, pues lo que os decía antes de Hölderlin, ¿no? Pues que estábamos trabajando a Hölderlin. Primero trabajamos a Hölderlin y el segundo texto que trabajamos fue el Frankenstein de Mary Shelley. Maravilloso, o sea, fue una clase brutal, preciosa, la que hicimos sobre el Frankenstein de Mary Shelley. Bueno, pues ese conocimiento del saber de la humanidad con el filtro de lo filosófico, yo creo que es una de las mejores cosas que se pueden hacer. Pero claro, esto lo digo yo, que soy un apasionado de este tipo de cuestiones. Muchas gracias, Juanma. Bueno, pues no se me ocurre mejor forma de cerrar esta segunda jornada. De verdad, Juanma, muchísimas gracias. Ha sido un inmensísimo placer poder compartir este espacio contigo, así que te agradezco mucho de verdad que aceptaras esta invitación. Yo lo que siento es que no nos podamos ir a tomar una cerveza y nos conozcamos. Lo que sentimos todas, me parece. Sí, y podríamos seguir charlando con tranquilidad, pero os agradezco muchísimo el que me invitarais, a ti especialmente, Jorge, y a vosotras, que es a quien veo en pantalla, y a todo el mundo que haya escuchado, y al ayuntamiento, ya digo, porque me parece una iniciativa magnífica que ojalá sigáis repitiendo y para la que podéis contar conmigo sin ninguna duda. Gracias.